Y nosotros caminar por toda la ciudad de Buenos Aires. Está la Facultad de Derecho de la UBA, el famoso cementerio de la Recoleta. Inclusive de gente que enterraron viva. ¡Oh! ¿Qué tal? Llegamos al obelisco, mi amor. Tras mío está el Teatro Colón. Ahora sí, a lo que vinimos aquí a Buenos Aires. Estamos en el Consulado de Colombia. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Como pueden ver, los saludo desde la hermosa Buenos Aires. Ya llevamos como 4 días acá y hoy fue nuestro primer día de turismo completo. Hemos caminado yo creo que más de 15 kilómetros por toda la ciudad y hemos ido a solamente algunos de los sitios más emblemáticos aquí en Buenos Aires. Se los voy a mostrar en este video. Van a ver otros videos en donde les voy a mostrar aún mucho más de Buenos Aires, pero este es el primero, así que es bien importante. Bueno, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, no les cuesta absolutamente nada. Recuerden que subo videos todos los domingos y todos los jueves. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Isa por ahí, Ricky y Río dándole vuelta a Buenos Aires. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina, respira, sueña, viaja en la clandestina. Nos despertamos muy temprano, la ansiedad no nos dejaba dormir más. Hoy va a ser el gran día en el que vamos a conocer el corazón de Buenos Aires. Al salir del apartamento nos sentimos metidos en una cápsula del tiempo. Este complejo de apartamentos fue hecho en 1929, se llama el Palacio de los Patos y lo ocuparon las familias pudientes que habían quedado en la ruina en la crisis de 1930 y en el edificio se refugiaban aparentando una próspera vida. Acá han vivido celebridades varias como Charly García y ahora es donde nos estamos quedando. Hoy decidimos conocer la ciudad caminando. La ciudad a veces te traga, te abruma, te consume, pero cuando vas de turista es diferente. Logras ver la ciudad desde afuera, como un extraño, como un invitado. Las personas no te miran a los ojos, te quitan la mirada apenas los miras, corren en las cebras, se escuchan pitos, frenos y siempre hay un ruido de fondo de motores que nunca se apaga. Los perros socializan y los amos ni se hablan. Es una locura estar en la capital, sí, pero estamos felices de estar acá, en Buenos Aires, como turistas. Hemos caminado un montón, decidimos dejar a la clandestina parqueada en otro lado y nosotros caminar por toda la ciudad de Buenos Aires. Primera parada obligatoria, la famosa escultura Floralis generica. Es una flor hecha en acero inoxidable y aluminio, pesa 18 toneladas y por las noches se cierra. Funciona con un sistema hidráulico y células fotoeléctricas. Entonces se cierra de noche y es un homenaje a todas las flores del mundo. Espectacular, parada obligatoria en Buenos Aires. En la Plaza de la Independencia. Plaza de la Independencia estamos, Ricky, gracias. acero inoxidable está
la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades de Argentina. Y aquí, como dato curioso, ¿sabían ustedes que en Argentina la educación es gratuita? Completamente diferente a Colombia. En Colombia la educación no es gratuita. Hay algunas universidades públicas que igual toca pagar. Entonces, nada, por eso mucha gente de Sudamérica viene y estudia en Argentina. Y la Facultad de Derecho, espectacular. El famoso cementerio de la Recoleta. Estamos acá, intentamos entrar y nos dijeron que las visitas turísticas no están permitidas por el tema del COVID. Vinimos y hablamos con el encargado de las visitas y nos dice que no hay forma. Queríamos obtener algún tipo de permiso especial para poder mostrarles a ustedes este increíble sitio turístico y parada turística que todo el mundo me lo recomendó, pero lastimosamente no se puede. Si alguno de ustedes trabaja en el sector de turismo en Buenos Aires y sabe alguna forma de obtener un permiso especial de trabajo, porque este es mi trabajo, para poder mostrárselos, déjenlo en los comentarios para poder mostrárselos en un futuro video. Por ahora, el cementerio está cerrado. Bueno, Ricky, no pudimos entrar, pero igual, échate algunos datos curiosos de este cementerio que tú entraste hace como 15 años. Bueno, Algo así. échate algunos datos curiosos del cementerio. Bueno, tiene 5 hectáreas y media. 26 presidentes están enterrados allá adentro, de 49 presidentes que ha tenido el país en toda la historia. Los mausoleos pueden llegar a costar, una propiedad puede llegar a costar hasta $2 millones, si no estoy mal. Todos estos datos son a memoria de una entrevista que vi por YouTube hace poquito, así que los mausoleos fueron diseñados casi todos por importantísimos arquitectos europeos, argentinos, franceses, italianos de la época. Esos son los datos curiosos de Ricky. Bueno, y tiene 1001 historias, cada mausoleo tiene una historia, hay unas historias interesantísimas de gente que está enterrada ahí, de gente que, inclusive de gente que enterraron viva. ¡Oh! Son unas historias de no creer, de locos. Bueno. Es una pena no poder entrar. Es de lo que más nos duele de la visita a Buenos Aires. ¿Me vas a cargar en Tuntún para poder ver si puedo ver alguito? Aupa. Aupa. Tuntún, le decimos en Colombia. Hágale pues, cárguela en Tuntún. Estas son algunas fotos tomadas por mi papá cuando visitó el cementerio en el 2009. Impactante, ¿no? Bueno, de las cosas que más hay que valorarle a Buenos Aires es la cantidad de árboles. En todas las calles, en todas partes hay árboles antiguos, nuevos, viejos, de todas las formas. Y me imagino que esto cambia en todas las estaciones, debe ser un paisaje absolutamente diferente. Caminar por Buenos Aires es un sueño cumplido. Estaba en mi lista de cosas por hacer antes de morir. Caminar por acá significa caminar con la boca abierta todo el tiempo. Cada edificio que ves es más lindo que el anterior. La arquitectura europea, francesa, esquinas circulares, vitrinas espectaculares. Todo, pero todo sorprende.
Estamos en la pizzería Guerrín o Guerrín, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es una pizzería fundada en 1932 y fue la pizzería que más me recomendaron ustedes aquí en Buenos Aires. Sí o sí, si vienen a Buenos Aires tienen que comerse una buena pizza. Esta pizzería fue fundada antes de que se construyera el obelisco y únicamente tiene esta sucursal sobre la famosa Avenida Corrientes en Buenos Aires. Acá es común que los comensales pasen, pidan una porción de pizza, se la coman así, de pie, y sigan a sus trabajos. Esto es muy, como dirían por ahí, porteño. Estos son los precios. Una porción de pizza cuesta aproximadamente $1 y una pizza grande entre $6 y $8. Severo almuerzo, mi amor. Yo pedí una napolitana y Ricky pidió una de la casa. Especial Guerrín. Especial Guerrín. Deliciosas se ven, ¿ah? Mi amor, buen provecho, buen provecho. Deliciosa. Si es la mejor, como dicen, la mejor. Muy buena. Delicioso, delicioso, delicioso. ¿Qué tal? Ganadora, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Salud. Por la gran ciudad. Por la gran ciudad de la furia. ¿Cómo es la masa, Ricky? ¿Cómo es la masa? No es muy crocante, es gruesita, tiene mucho queso. Yo no sé, pero el sabor es muy rico el sabor. Ay, Río está cansado, mi amor, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? Oh, mi vida. Está cansado de oler miados en cada esquina, de conocer perritos nuevos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ricky! Llegamos. ¡Wow! Obelisco. Te presento a Isa por ahí, Obelisco. Te presento a Isa por ahí. El Obelisco me está conociendo a mí. Hola, Obelisco. El monumento que ven atrás mío es el majestuoso Obelisco en pleno corazón de Buenos Aires. El obelisco se construyó en 1936, fue construido en tan solo 31 días, tiempo récord por 157 obreros para que estuviera listo para el 25 de mayo. Acá estamos en este increíble lugar. No puedo creer, tú puedes creer, llegamos al Obelisco, mi amor. Llegamos. Yo pensé que no íbamos a conocer Buenos Aires y mucho menos el Obelisco. Ay, estoy tan feliz. Llegamos, gente. Llegamos. Bueno, algunas otras curiosidades del Obelisco. Mide 67.5 metros, pesa 170 toneladas y en 1800, ¿qué, Ricky? 12. En 1812 fue izada la bandera de Argentina por primera vez en la Torre San Nicolás, que antes estaba ahí donde está el Obelisco. Esos son algunos otros datos curiosos de Isa por ahí. Culturízate con Isa. Bueno, detrás mío está el Teatro
Teatro Colón y me encanta este tipo de turismo. Para los que no saben, yo cuando era joven y bella estudié teatro durante muchísimos años. Me encanta y me fascina el teatro. El Teatro Colón está catalogado como uno de los mejores teatros de ópera del mundo y su sala principal es en forma de herradura y también cumple con todas las normas del teatro italiano-francés. Entonces para mí es un honor por lo menos conocerlo desde afuera. ¿Ah? Vamos a buscar qué eventos hay, a ver si podemos entrar. Sí, podemos buscar qué eventos hay, a ver si lo podemos llegar a conocer, porque está espectacular desde afuera, es una cosa loca, 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 loca. Tiene creo que más de 200 años, no estoy segura en eso, creo que tiene más de 200 años. Bueno, Teatro Colón, señores. Ay, Río, mi amor, ya está cansado, ya no puede más. Ay, mi amor. Y hemos caminado por ahí 10 kilómetros. ¿Cuánto hemos caminado? 10 kilómetros 10 dentro de la o ciudad. 15. Es justo que esté cansado, pero yo estoy como tan emocionada con la ciudad de Buenos Aires que todavía no siento el cansancio en los pies. Mañana cobrarán factura, pero por ahora a disfrutar. Ahora sí, a lo que vinimos aquí a Buenos Aires, estamos en el Consulado de Colombia porque tenemos que actualizar algunos papeles para poder seguirles mostrando a ustedes la linda Argentina, para poder, si en un futuro queremos volver a Colombia, pasar a Chile, etcétera. Bueno, necesitamos actualizar esos papeles y esta era nuestra razón principal para viajar a Buenos Aires. Y bueno, también porque la queríamos conocer. Espero que no haya lío dándonos nuestros papeles, que todo esté en orden para poder seguirles mostrando la linda Argentina, que ya llevamos 1 año y 3 meses acá. Algún día les mostraré todos estos lugares lindos en Colombia. Lindos, lindos, desierto de la Tatacoa. Qué espectáculo, espectáculo. Playas paradisíacas. Ah, algún día. Cartagena, la ciudad amurallada. Espectacular, todo. Por ahora se los muestro en las fotos del consulado. Trámite check. Tengo que volver en 10 días hábiles para reclamarlo, pero de resto todo check. Me siento un poquito colombiana aquí en este lugar. Hermoso, hermoso, hermoso. Chao consulado. Chao Colombia. Nos vemos pronto. Por ahora seguiré en Argentina. Ya salí del consulado, esperemos que todo funcione, que nos den los papeles para poder seguir recorriendo Argentina. Ahora vamos para la Plaza San Martín. Plaza San Martín, a seguir recorriendo este lindo Buenos Aires. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El palacio que tengo atrás es el Palacio San Martín, fue construido en 1909 y es otro de los espectáculos emblemáticos aquí de Buenos Aires, que también muchos me dijeron que lo visitara. Queda justo al frente de la Plaza San Martín y
y los martes y los jueves dan una visita guiada por el palacio. Hoy es viernes, así que no lo perdimos, pero anoten ahí el dato para que sepan un poquito más de historia de este increíble lugar. En este momento funciona como el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, esa que ven allá, esa, cuenta Ricky, esa torre, ¿por quién fue donada? Esa es la torre monumental y fue donada por la comunidad británica en 1916 para conmemorar la independencia de Argentina. Y es como ¿cómo se llama? El Tower. El London Tower. El London Tower en Argentina, en Buenos Aires, es literalmente el London Tower. Véanlo allá al fondo. Aquí estamos descansando un rato porque Río se nos cansó ya y Ricky también ya está cansado. En pleno parquecito. Eso es lo bueno de Buenos Aires. Tiene muchos parques en donde uno se puede simplemente sentar y estar. Y vean lo lindo atrás. ¿Sí ven lo lindo? La bandera argentina de fondo y el monumento. Una eternidad más tarde. Ay. Tengo ampollados los pies de tanto caminar. De verdad, me salieron ampollas. Hace mucho tiempo no caminábamos tanto. Caminamos como 15 kilómetros por todo Buenos Aires, desde Palermo hasta el Obelisco, por todo los alrededores del Obelisco. Bueno, caminamos muchísimo hoy. La conclusión de mi primer día en Buenos Aires es: es una ciudad espectacular, monumentos históricos, las edificaciones, la arquitectura, todo me ha parecido así deslumbrante. Estuve con la boca abierta todo el día. Y la segunda conclusión es que si estás pensando darte una pasada fugaz por Buenos Aires, yo lo reconsideraría. ¿Por qué? Porque un día no es mínimamente suficiente para recorrer ni siquiera los alrededores del Obelisco. Hay demasiado por conocer. Menos mal, nosotros nos vamos a quedar aquí un buen tiempo y nos va a dar tiempo para recorrer todo lo que nos hace falta. Hoy igualmente fue un día muy feliz para nosotros. Pensamos que nunca íbamos a llegar a conocer el Obelisco por todo este tema mundial por la pandemia, pero lo conocimos Buenos Aires, estamos muy felices. Espero que les haya gustado el video de hoy. Esperen un próximo video en donde les seguiré mostrando la ciudad de la furia, les seguiré mostrando sitios emblemáticos de Buenos Aires. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Chao! ¡Hasta luego! Esperen. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, por favor, es gratis, ve a suscribirte, ¿qué estás esperando? Es completamente gratis.